Hola queridos financieros, vamos a tratar el día de hoy un tema que probablemente les sea de gran relevancia para estos momentos que están pasando infinidad de seres humanos que de alguna manera, bueno, pues perdieron sus bienes inmuebles, que perdieron de alguna manera la posibilidad de seguir disfrutando de ellos y a su vez van a tener que seguir pagando créditos. A este respecto, bueno, pues creo importante que tratemos un tema que si cuando menos no se encuadra exactamente a lo que pueden estar pasando, sí les puede resultar de vital importancia a todos los que viven en la Ciudad de México. Desde luego, pues todo esto es muy parecido en cualquiera de los estados, pues podemos partir de la premisa que el Código Civil a nivel federal y el del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pues desde luego es una copia de la copia. El tema de hoy son los daños, perjuicios, la pena convencional y la interpretación de contratos, en este caso los de compraventa, que probablemente sean los que les puede interesar. Desde luego muchos de estos aspectos tienen que ver con los contratos en general y a este respecto es exactamente sobre bienes inmuebles. Entonces vámonos un poquito rápido a ver si podemos hacer algo con esta parte y les beneficia. En términos de la propia legislación, bueno, vamos a partir de una base y para poder exigir los posibles daños y perjuicios, vamos a hacer el análisis de un artículo en donde se advierte y dice así que cuando alguno de los que tengan capacidad jurídica explote y se le descubra explotando la suma ignorancia o explote y se le descubra explotando la notoria inexperiencia o explote o se le descubre explotando la extrema miseria de otro y como consecuencia de lo anterior obtiene un lucro excesivo. Y ese lucro es evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga. Prácticamente es la misma definición que existe con relación a los fraudes, ¿verdad? En materia penal se parece mucho en ese sentido y desde luego, bueno, pues vamos a avanzar y les voy a ir comentando qué tiene de importante. Desde luego que las consecuencias de lo que acabamos de señalar y atendiendo al propio código, van a advertir ustedes que los perjudicados tienen el derecho a ¿qué? A elegir entre pedir la nulidad del contrato, pedir la reducción equitativa de su obligación y además de lo anterior también tienen el derecho a pedir el pago de los correspondientes daños y perjuicios. Ay, qué interesante resulta esto. Desde luego esto lo van a tener que hacer en el término no máximo, no superior, no más allá de un año. De un año porque es lo que les concede la legislación. Desde luego van a atender a las cláusulas en los contratos, por eso es necesario tener su contrato que sea legible y desde luego ahí van a advertir una serie de elementos, de situaciones. Por eso es importante que lo lea un experto para poder interpretar a ese respecto. Y desde luego, bueno, pues los contratantes saben que pueden poner las cláusulas que ustedes consideren necesarios o que en un momento dado así se consideraron al momento de la firma del contrato y las que crean desde luego convenientes. Algo que no deben de perder de vista con relación a las cláusulas a las que nos estamos refiriendo y que desde luego deben de estar siempre basadas en lo legal y sobre los requisitos esenciales del contrato, se van a tener por puestas aunque no se expresen, así que no se preocupen en ese sentido cuando no se adviertan ciertas cláusulas, entonces van a atender en realidad ustedes a la naturaleza del contrato. Y las cláusulas que sean consecuencia de la naturaleza, en este caso, pues se tendrán por puestas aunque también no se expresen. Entonces espero les haya quedado claro a ese respecto, a no ser que sean consecuencia de su naturaleza y cuando son consecuencia de su naturaleza y sean renunciadas, pues bueno, hay ciertos casos que prevé la legislación a ese sentido, pero desde luego deben de estar permitidos en los términos de ley. Desde luego que puede haber consecuencias porque ustedes pueden establecer una pena y hay una excepción sobre los daños y perjuicios. A ese respecto, lo que van a advertir es que pueden los contratantes estipular cierta prestación a la que le van a llamar pena para el caso de que la obligación ya sea que no se cumpla o se cumpla de manera diversa a lo convenido.
Si tal estipulación en ese caso se hace o se señala la que dijimos determinada pena, que hay algunos que le llaman cláusula penal, otros pena convencional, que no tiene nada que ver con una pena, ¿verdad?, como en el caso que se refieren directamente a intereses moratorios. Esos no van a dejar de ser intereses moratorios, salvo que la pena se establezca que será similar o equivalente a lo que sumaría en un momento dado la multiplicación de ciertos intereses moratorios, pero en ese caso concreto pues no dejará de ser una pena. Y insisto, hay quien le llama pena convencional o quien le llama cláusula penal. Desde luego la consecuencia de este respecto es que no van a poder reclamar además de la pena, los daños y perjuicios, situación que de alguna manera pues hay que analizar a ese respecto. Entonces existen aparentes ventajas con relación a la pena convencional, pero ¿por qué decimos aparentes? Porque si ustedes analizan la legislación van a advertir que el acreedor al pedir la pena pues no está obligado a probar que ha sufrido esos perjuicios, y el deudor pues no podrá eximirse de satisfacer la pena, cosa que se me hace bastante excesiva a ese respecto y bastante ilusoria, pero bueno, así se ha entendido y así lo dice la propia legislación, porque la parte que no debería de existir así es cuando señala que ni aún probando el acreedor no haber sufrido perjuicio alguno. Imagínense nada más. Entonces, en ese sentido, si el acreedor no sufrió perjuicio alguno, pues hacia el deudor, pues desde luego que aún así se dice que está obligado a satisfacer la pena. Desde luego ahí nosotros hacemos una manifestación con relación a esa situación que se advierte totalmente inconstitucional, que se advierte su ilegalidad, pues atendiendo, ¿verdad?, al debido proceso legal, pues solo para los efectos iniciales podría darse este supuesto, y puede ser que hasta para garantizar por parte del deudor pues resulte congruente, ¿verdad? Sin embargo, si el deudor prueba que los perjuicios de donde viene la pena pues no son ciertos, el juzgador pues deberá de absolver de ese pago, y así consideramos que debe de cambiarse esa redacción, que por el momento pues la forma idónea es por vía de la jurisprudencia. Entonces vamos avanzando con relación a esta parte para que no les quede duda a ese respecto y naturalmente podamos seguir en este sentido. Las penas convencionales o cláusulas penales tienen un límite y desde luego, bueno, pues esto lo establece la propia legislación, y la cláusula penal pues se va a limitar hasta no poderse exceder del valor de la obligación principal, y desde luego tampoco podrá excederse de la cuantía a la obligación principal o lo que derive de la obligación principal, que se puede cuantificar siempre. Desde luego aquí se hacen algunas observaciones porque a veces se pone como pena convencional el equivalente, como ya lo habíamos dicho, a intereses que pues, se pudiesen generar de la suerte principal, pero solamente se hace como equivalente, y entonces así debe de considerarse distinto desde luego el interés moratorio, el interés pactado, el interés convencional, con relación a que se tome como medida un porcentaje o una consideración o una suma de estos intereses para poder establecer la pena convencional. Pero no debe de confundirse, pues la ley no exige que la pena convencional sea fija, es decir, puede subir o puede bajar. Ya sabemos que su límite desde luego va a ser que no va a poder exceder de la obligación principal, y entonces en ese sentido pues ustedes deberán advertir si realmente vale la pena poner una cláusula penal o a establecer una pena convencional, y a ese respecto decidir si de alguna manera es mejor ir por los daños y perjuicios, que no debería de confundirse, pero sin embargo, bueno, pues así nos hace la excepción la legislación a ese respecto. Desde luego hay que atender a que si la obligación fue cumplida en parte y la pena se modifica, pues desde luego se va a adecuar en la misma proporción, en la proporción en la que de alguna manera se cumplió con la obligación en parte. Bueno, con relación al cumplimiento de la obligación y el pago de la pena, bueno, pues ustedes van a advertir en la legislación que el acreedor solo puede exigir el cumplimiento de la obligación o el pago de la pena, es decir, no ambos a la vez. Desde luego la excepción en este sentido es la que se estipule cuando se señala claramente que
que la pena es por el simple retardo en el cumplimiento de la obligación o que la pena se exige porque la obligación se prestó de alguna manera diferente a lo convenido. Y entonces sí procede tanto el pago de daños y perjuicios, ¿verdad?, como la situación del cumplimiento de la obligación y a su vez el pago de la pena, pero solamente en cuanto a lo que no se cumplió de la manera que fue convenido. Y desde luego, pues a mí me sigues cumpliendo la obligación y eso no quiere decir que de alguna manera yo no te pueda exigir, en el caso de las dos que ya señalamos, el pago de los daños y perjuicios. Entonces hay que tener mucho cuidado a ese respecto porque sí se pueden confundir, porque regularmente pues lo que nos establece la legislación es que no podemos ir por los dos, ¿verdad? O el pago de la pena convencional o los daños y perjuicios. Y en ese sentido, bueno, pues me pongo a sus órdenes, espero les sirva, espero de alguna manera escuchen varias veces el video y se les puedan aclarar estas ideas. Estoy para servirles, mi nombre es Alex Paz. PG Lawyers está a sus órdenes y espero les agrade el video. Buenas noches.